Volvemos a nuestra consideración de las Escrituras en este contexto de discusión, conversación, intercambio de argumentos relacionados con la ordenación de mujeres. Un asunto que preocupa mucho y se discute mucho es la relación que existe entre el hombre y la mujer. ¿Son iguales? ¿Son iguales desde la creación o desde la entrada del pecado? Si no son iguales, ¿cuándo comenzó esta desigualdad? ¿En qué sentido pueden ser desiguales? Es una discusión que lleva muchos elementos bien sensibles a la conversación sobre la ordenación de mujeres. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque está en juego la sensibilidad de todo el grupo de mujeres que integran la Iglesia. Y en cuanto a miembros de la Iglesia, somos todos iguales, con los mismos privilegios de redención. Entonces, tampoco podemos darnos el lujo de, al disentir en cuanto a si debe ser ordenada o no, entrar en situaciones de ofensa personal. Esto no sería cristiano. Nosotros tenemos que aceptarnos todos con el amor de Cristo y vivir en armonía, en unidad dentro de la Iglesia, hombres y mujeres. La sociedad afuera puede estar en conflicto y ha estado en conflicto a través de casi toda la historia de la humanidad. Conflicto me refiero entre hombres y mujeres. Esta lucha por quién manda. Si manda la mujer, manda el hombre, ha estado ahí en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Es cierto que a través de la historia la mujer ha llevado la parte peor. En muchos aspectos, siendo maltratada. En la iglesia cristiana no debiera ser de este modo, porque los principios que rigen la forma de vida de los cristianos son otros. En primer lugar, el amor. Segundo lugar, un principio de servicio. El que quiera ser mayor entre vosotros, sea como el que sirve. No he venido para ser servido, sino para servir, dijo el Señor. Entonces, hay criterios cristianos que tienen que conducir a hombres y mujeres con un mismo espíritu en la relación entre ellos. El apóstol Pablo escribió en una parte de su carta a los Efesios en cuanto a esta relación. Pero antes de referirnos específicamente a este punto de la carta, permítanme decirles cuál es el objetivo y el contenido entero de la carta. Porque ese es el contexto en el cual Pablo dice lo que dice en la relación de hombre y mujer, esposo y esposa. Ocurre que Pablo plantea aquí en esta carta dos asuntos generales muy bien identificables en la carta. Primero es una parte doctrinal, le explica la doctrina, una doctrina específica, la doctrina de la Iglesia, y define la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y entonces Cristo como cabeza de la Iglesia, que Cristo está gobernando la Iglesia. Ya hicimos referencia en alguna otra presentación de que algunos quieren interpretar que esta comprensión de la relación de la cabeza al cuerpo no es de dirección, sino que es de origen, que se origina el cuerpo en la cabeza. En realidad, esas son interpretaciones que no vienen en el texto, no viene absolutamente nada de eso. Es más bien el significado de la palabra cabeza que la buscan en los textos griegos y del Nuevo Testamento.
Hay unos poquitos textos en donde la palabra cabeza es utilizada en el sentido de originadora, o algo que se refiere a la cabeza como siendo la cabeza la fuente de esto. Pero son muy pocos para establecer que ese es el significado principal de la palabra. Naturalmente que tiene un significado no metafórico, literal, y ese significado literal es la cabeza que nosotros tenemos. Pero hay un uso metafórico, y ese uso metafórico se refiere al hecho de que la cabeza conduce al cuerpo. El cuerpo sin la cabeza no es nada, es un cadáver. Y entonces, naturalmente, la cabeza es la que hace toda la conducción del cuerpo. Es el contenido metafórico general que se utiliza en la literatura griega y también la literatura del Nuevo Testamento. Lo otro es una cuestión de excepción y pocos casos. No vale para decir que esté refiriéndose a la fuente de algo. Entonces, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, y en los 3 primeros capítulos nos explica toda la teología o la doctrina de la iglesia. No vamos a entrar en eso, sería muy interesante entrar en lo que Pablo enseña sobre la iglesia, pero estamos ahora yendo a un punto, esto es el contexto, y vamos al punto que estamos considerando. Este está en la segunda parte de la carta, que ya no es doctrinal, sino que es práctica. Si la primera parte explica qué es la iglesia, la segunda explica cómo se vive en la iglesia. Esto es lo que contiene capítulo 4, capítulos 5 y 6 de Efesios. Y entonces hay una serie de imperativos. Pablo está dando órdenes de cómo vivir en la iglesia. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, y explica cómo es eso. Es una vida en amor y en unidad. Luego hay otros imperativos. Vestidos del nuevo hombre, y explica toda la vida de la nueva criatura. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, hay que vivir como Dios es. Y en eso, otro imperativo, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De ese modo, la vida del amor no es una cuestión de emociones, sino que es un modo de servicio, una vida de entrega, una vida de abnegación, una vida de consideración de los demás, una vida de servicio real, auténtico. Nadie os engañe, dice en el versículo 6. Es decir, no se dejen engañar por nadie. Después en el versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu. Y ahora dentro de este estilo de vida, dice el capítulo 5, versículo 21, sed, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene la relación de hombres y mujeres. Es una relación de sometimiento. Someteos los unos a los otros. Este sometimiento no es un sometimiento exigido de uno al otro. No es el hombre que le dice a la mujer, tú tienes que estar sometida a mí, ni es la mujer que le dice al marido, tú tienes que estar sometida a mí, sino que es una sumisión voluntaria. Yo me someto a ti. Voluntaria. ¿Por qué? Porque es producto del amor. Y lo que es de amor no es exigible, salvo por Dios. Dios exige el amor. Nosotros los humanos no podemos exigir el amor, ni todas las acciones que se originan por la existencia del amor en la persona. No podemos exigirlo. Entonces dice
que es voluntario. Sométanse voluntariamente los unos a los otros. Y en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren qué comparación. ¿Ustedes aman al Señor? Claro que lo aman. Todos lo amamos. Entonces, también amen a su marido. Y sométanse al marido como por amor se someten al Señor. Voluntariamente, porque la entrega al Señor no es forzada por nadie, ni por el Espíritu, ni por Dios. Con todo lo todopoderoso que Dios es, nunca exige el sometimiento a Él. Entonces, esto es un acto voluntario. Las casadas sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Por qué? Y aquí viene la razón que da el apóstol Pablo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí viene la cabeza. La cabeza estaba al comienzo, Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahora dice, el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, algunos dicen, esto significa que el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer en el hogar, no en la iglesia. Y entonces, si no es cabeza en la iglesia, puede ser ordenada mujer. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? ¿Está él estableciendo una definición jerárquica solo en la iglesia? Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí el contexto son las dos cosas. El contexto habla del hogar y de la iglesia. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todas las cosas, en todo lugar, en todas las circunstancias. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Puede exigirse el amor? Ya dijimos que no. Entonces, esto también es una entrega voluntaria del hombre a la mujer, a su mujer. Es decir, cuando estamos enamorados antes del casamiento, la entrega es completa. Yo he encontrado, sin embargo, ya sea en libros o en la realidad de la vida, que antes del casamiento hay hombres que someten a sus novias y las fuerzan. Las fuerzan algunos a practicar sexo con ellos, otros aplican conductas de violencia. Todo esto no corresponde, porque en el amor no tienen espacio. Estas son todas actitudes ajenas al amor, están fuera del amor. Y en la vida cristiana, esta es una relación de amor del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, y sométanse unos a otros. No es solamente la mujer que tiene que someterse al marido, es también el marido a la mujer, pero con una diferencia. Que en el sometimiento del amor, Dios estableció una cierta jerarquía de funciones, y esa jerarquía de funciones está determinada por la metáfora de la cabeza que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia tiene que estar sometida a Cristo como autoridad que conduce la iglesia. Y aquí dice que de manera semejante el hombre es cabeza de la mujer. ¿Ustedes imaginan a Cristo forzándonos a algo, abusando de nosotros, mostrando su superpoder para someternos en forma violenta? No es posible eso. Tampoco es posible porque la comparación de cómo es igual a. Por lo tanto, la sumisión
de la mujer a la cabeza no es por imposición de la cabeza, sino es por amor de la mujer. Y, por el otro lado, el amor del hombre a la mujer no es por comando de la mujer, sino que es por sumisión del hombre a la mujer, guardando la diferencia de la cabeza. Porque la existencia de la cabeza, metafóricamente hablando aquí, es que hay alguien que conduce las cosas y ese alguien es el hombre. El abuso ha ocurrido en la historia muchas veces y con esto se producen los males. Ahora, se aplica todo esto a la ordenación, se aplica todo esto a que, y se hacen las explicaciones del caso y no se le da el espacio a la conducción del hombre, sino que son los dos iguales. Y por lo tanto, si son iguales, tienen que ser posibles de ordenación los dos. Ya vimos en los textos de Tito, y el texto de Tito, en el que se establece que el hombre sea marido de una mujer, y hay aquí un contexto semejante de relación entre el hombre y la mujer, el énfasis está colocado en el hombre. Quiero leer un texto que nos dice con esto con claridad. Dice Elena de White, en Consejos para la Iglesia. El apóstol Pablo le escribió a Tito y lee el texto que se refiere a marido de una mujer. En algunas de nuestras iglesias, sigue comentando ella, la obra de organizar y ordenar a los ancianos ha sido prematura. Se ha pasado por alto la regla bíblica y por consiguiente la iglesia ha sufrido dificultades graves. No debe haber tanto apresuramiento en elegir a los dirigentes como para ordenar a quienes no están en manera alguna preparados para la obra de esa responsabilidad, a saber, hombres que necesitan ser convertidos, elevados, ennoblecidos y refinados antes que puedan servir a la causa de Dios en cargo alguno, hombres, en relación con la referencia de Tito, citada por Elena de White. No hay confusión ahí, está aclarado en el espíritu de profecía. Tampoco hay confusión aquí, hay alguien que conduce, ese alguien que conduce es el hombre. Ofensivo, si acaso se toma como ofensa, pero si no, no tiene ofensa alguna, porque está basado en, esa conducción de cabeza está basada en el amor. ¿Quién se opone a la conducción de Cristo? Al amor de Cristo conduciéndonos a nosotros. No es posible que nos opongamos o que consideremos que sea eso un abuso. Tampoco tendría que oponerse nadie al consejo del apóstol en la relación de hombre-mujer para que el hombre sea cabeza, porque es en el mismo ambiente de Cristo, es con el mismo amor de Cristo, con la misma disposición de Cristo a sacrificarse a sí mismo por la mujer. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos ante una realidad de vida en la parte práctica de la epístola a los Efesios, que nos muestra un camino recto de todo ángulo, recto en el sentido de la relación y recto en el sentido de la conducción, todo basado en el amor. El amor no es permisivo, el amor de Dios es redentor.